Ya, Bien, estamos grabando. a ver, A ver, te toca a ti. Escucho muy fuerte el juego. Thor, te toca, habla. bueno, básicamente estuvimos hablando sobre Delta y lo que nos Ya, llegó a la mente voy a, fue voy a leer yo, inútil. Casi inútil. Aquí estoy. mejor, no te escucho bien, Ya, a ver. Empezamos con estoy comiendo. principalmente hablando sobre Undertale Deltarune porque empezó un debate acá interesante sobre que pues teníamos la duda de por qué están conectados. Porque todo info que siempre menciona que a mi final de cuentas la misma moraleja de la historia, pero no tienen nada que ver una que en la otra, no se aparece en nada. Entonces yo me puse un poquito a cocinar, así un poquito a hablar del temita. Y al final terminamos llegando a una conclusión interesante. La conclusión que terminamos llegando es a que principalmente eh, la moraleja principal menos que yo encontré es sobre las malas decisiones y sobre principalmente el sentido de las decisiones, porque al final de cuentas los personajes de Deltarune toman muy malas decisiones al final de cuentas, decisiones que se ven forzadas ante un deber, ante unas emociones fuertes, simplemente el rencor o la furia, sin dejarse directamente perdonar o resolver el problema de una forma más saludable. Entonces tenemos ese detalle principal que está conectando los dos universos, porque los problemas al final de cuentas, aunque el conflicto sea ciertamente distinto, los problemas siguen ahí, como si hubieran sido más problemas directamente del personaje que directamente del conflicto, convirtiendo así los personajes más como un estereotipo de sí mismos en el hecho de que no pueden resolver su propio conflicto, porque no saben de cierta forma ni siquiera que están encerrados dentro del conflicto. Entonces, pensando en eso un poquito, estuvimos analizando en primer lugar quién podía ser el caballero. A ver, está lo clásico de que no es December, no es que. Bueno, que es alguien de la familia Holiday. También está que puede ser Ariel, está también que puede ser Asgore. Estuvimos jodiendo un poco que podía ser Gerson, porque sí, es chistoso. Hablas de una tortuga gigante que está muerta, sea el caballero que se raptó a su aprendiz. Esto suena muy mal. Esto suena muy mal. Guau, El caballero es Rudy Holiday, el caballero es Rudy. yo Bueno, soy el caballero. me presento yo soy Lunaris. Llámeme así simplemente. Thor, preséntate. Hola, soy Thor. Ya él es Thor, se escucha un poquito mejor. Es de un país que no tiene tanto conflictos geopolíticos actualmente. Y después, habla. Hola, soy Yumi Getsu, soy el venezolano de aquí, el que se está muriendo de hambre, el que tiene inanición. Ay, amigo, no para funar. Oh. Ay, voy a Ay, tener que Dios, abrir. Dios. Voy a tener. ¿Qué fue eso? Ya bueno, entonces, estuvimos hablando. Ahora pasamos a lo que más interesante sobre las teorías que estamos desarrollando sobre la teoría del escapismo. Como la vamos a nombrar. A ver, la teoría del escapismo principalmente estamos desarrollando de que me di cuenta que hay diferentes tipos de escapismo en cada cosa. Eso nos dimos cuenta todos en realidad. Capítulo 1, juegos de mesa. Capítulo 2, tecnología. Capítulo 3, la televisión. Capítulo 4, la religión. Y capítulo 5 va a ser posiblemente sobre la nostalgia, es decir, de la serie de vaqueros. Y también una referencia, pues, Toy Story, curioso. También me di cuenta que Castletown es el escapismo en la seguridad. O sea, la seguridad de sentirse en un lugar seguro, un hogar. Porque al fin de cuentas Sí, todos los ya que lugares bueno, seguros sí. son escapismo. Por eso es un castillo. En sí mismo Castletown, en sí mismo Ralsei menciona que Castletown es un lugar en el cual no tenemos que preocuparnos para nada de los conflictos, y eso se nos dice en el capítulo 4 recién, en el cual, claro, puede estar el tema del caballero, pero Castletown, Ralsei quiere que Castle bastante seguro, un lugar en el cual no nos tenemos que preocupar por lo que sucede en el mundo y de la luz. Y pues, pero ¿qué pasa Se está en muriendo, se está muriendo. Castletown? Castletown lo que sucede ahí es que está bastante descuidado, pero al fin de cuentas Castletown te va a recibir con los brazos abiertos como una madre la Yumi, cual te da este calor maternal. Eso es lo que Yumi, no, Castletown significa. Aunque tú lo no estés hables tan rápido descuidando, que va a estar ahí. no hables tan rápido que si no, no se te escucha nada. Se te La interpreta neta, todo. la neta sí, pero bueno. Esta es la razón es porque nos dimos cuenta que Castletown era un tipo de escapismo, el escapismo a la seguridad. Entonces, queda el capítulo 6. Bueno, también hablamos de que la teoría del capítulo 7, la teoría de que es un post historia, un post sucesos.
el capítulo 7 como un cierre final definitivo a eso, y que todo va a terminar en el capítulo 6 en realidad. Y estuvimos pensando en qué podría ser el capítulo 6, y solamente quedan dos tipos de escapismo: el escapismo en el deber, y es muy poco probable que suceda, y el escapismo en las adicciones, y en eso también queda la adicción al deber, que engloba también el tema del deber, porque principalmente estamos hablando de que Asgore se siente culpable principalmente ante todo, y más que nada la adicción de algo, la adicción en cierta forma. Estamos dándonos cuenta que Chris está desarrollando cierto gusto indebido contra los mundos oscuros. Después Sí, y no olvidemos algo. Los Mira, sueños. no olvidemos algo bastante importante, ya que en el capítulo 4, cuando estamos explorando lo que estamos explorando toda la ciudad, nos damos cuenta de que Asgore tiene en una parte de su tienda un lugar escondido al cual tiene un montón de planos. Y cuando nosotros hacemos el jefe opcional de Mike, cuando nosotros hacemos ese jefe opcional, nos damos cuenta de que no le gusta ver por el estilo. Pero ¿qué pasa? Asgore tiene esa misma cosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que Asgore, a su forma, está investigando el caso de December. Está obsesionado por eso, está obsesionado por el deber. Y esto, pues, nos damos cuenta por el hecho de que Asgore fue, como decirlo, renunció al cargo de oficial y se estableció en la tienda del Rey de las Flores. Lo cual hizo que Carol, o sea, la alcaldesa, le dejase tener su y lo va a mandar a la calle. Pero en sí, como que en cierta forma, Carol y Asgore están colaborando. Que se le fue todo el audio, te digo el tiro. No sé, se escuchó horrible. Repite el punto donde Habla despacio, tranquilo, no te trabes. A ver, en resumidas cuentas, Carol y Asgore están trabajando juntos y eso es bastante claro, ya que Asgore en su tienda de flores tiene un lugar oculto donde tiene un montón de planos. Y ahí se nos da en claro que Chris no le gusta esta clase de cosas, ya que él sabe de plano que lo que vendría a ser Asgore tiene ahí todo ese tema de December guardado, tiene todo el tema de Des. Y pues lo tiene ahí y usa la tienda de flores como una fachada por ocultar el hecho de que está en las sombras haciendo todo este tema de la investigación, ya que él abandonó la oficina de oficial. Y eso vendría a ser todo el punto que iba a abarcar. Ya bueno, entonces ahora podemos empezar a desarrollar nuevas cosas porque ya hablamos de lo que se había hablado principalmente. Y pues, a ver, ¿por dónde empezamos en esto de precisamente la teoría de los escapismos? Mientras yo me hago un personaje para el terrario. Es que el tema del escapismo es algo que sigue siendo dudoso, pero es una posibilidad. Y en sí mismo tenemos las herramientas de lo que viene a ser el escapismo que mencionamos sobre el deber, pero también de las adicciones. Ya que, claro, Chris en el capítulo 2 abre una fuente oscura. Si nos damos cuenta, Chris, cuando derrotamos al caballero, como que a alguien. No, ¿verdad? Claro. Dios mío, te escucho horrible. No te vengas arriba, bro, tranquilo. Amigos, estoy trascendiendo. El micrófono no procesa lo rápido que hablas. Habla más lento, respira, por favor, respira. Perdón, es que estoy cocinando. Ya, Resulta que el caballero es menor. cocina, pero no quemes la cocina, por favor. A ver, en cuestión, lo que estaba diciendo era que claro, Chris se siente, como así decirlo, entretenido. Es más que claro, y se dejó en claro con el capítulo 2, que al final del capítulo 2 queda la fuente del capítulo 3. Y esta fuente fue creada por dos objetivos. Por el primero, de pasar el tiempo juntos con Susie y con Ramsay. Pero también en el capítulo 3 nos damos cuenta en cierta forma de que Chris abrió la fuente por el caballero. La abrió para, por así decirlo, ayudar a facilitar el objetivo. Pero es algo raro, porque si nos damos cuenta, él también no solo lo abrió por el caballero. Cuando nos enteramos, él destruyó las llantas. A ver, no tengo algo que Destruyó las llantas. No, espera, el caballero es Sans. Se quiere cumplir. Nueva teoría, chavales, nueva teoría. Por eso El caballero es Sans. el jardín de las flores arderá con los celos del rey, o algo así era. True.
bueno, ya hablando en serio, pues... Entonces el esqueleto. Dios mío, en serio, no nos van a tomar en serio cuando pasemos esto. Sí. Oye, no la cara, no, tranquilo. Ay, güey. Bueno, en cuestión lo que iba mencionando era de que cuando nos damos cuenta, Chris, aparte de abrir la fuente, él antes de abrir la fuente destruye las llantas del carro de su madre. Lo hace con el cuchillo que siempre lleva. Pero ¿qué pasa? Esto hace que Toriel por consecuente llame a la policía. ¿Y quién es la policía? Undyne. Y bueno, también se tenía la teoría de que Napster lo iba a tener algo que ver, pero nada que ver. Pero ese ya no va al caso. El caso radica en que Chris abrió esa fuente por 3 objetivos: a facilitar el trabajo del caballero, como también pasar el tiempo con Ralsei y con Susie, pero también por algo, ayudar en parte a Ralsei, o bueno, más bien ayudar en parte al objetivo de héroes. Ya que si nos damos cuenta, Undyne no hubiese llegado nunca. Si hubiese abierto esa fuente antes de ella de hacer lo que hizo, Undyne no habría llegado nunca. Y eso por consecuente habría ocasionado que Toriel haya sido secuestrada por Chris, por el caballero, que digo, perdón. Para mí, Toriel, lo de que Toriel hubiese sido secuestrada, para mí que Chris no sabía que eso iba a pasar. Es una posibilidad, pero tenemos a fin de cuentas de que en el mismo capítulo 4, cuando estamos estamos ahí huyendo de Chris porque bueno, se sacó el alma y ahora estamos en las ventilaciones como un sos. Pues, ¿qué sucede? Sucede la llamada entre Chris con el caballero o quien sea esa persona detrás del teléfono. El caso es que en esa llamada nos dejan en claro mucho de que la policía va a hacer un sacrificio. Nos dejan en claro que esto de los secuestros son sacrificios. ¿Sacrificios para qué? Eso no lo sabemos. Pero en cuestión nos dicen que, por ejemplo, Chris no puede entrar en los mundos oscuros sin el alma. Entonces es bastante improbable que no lo sepa cuando tiene contacto directo con el caballero o quien sea el que está detrás del teléfono. Básicamente están abriendo portales al infierno para sacrificar gente. Básicamente sí. Pero bueno, algo tiene que ver en el búnker, porque ahí se llevaron a Undyne. Se llevaron a Undyne al mundo oscuro del búnker. Al mundo oscuro del búnker. Pero ya llegaremos a eso. Undyne traicionado por 100.000 años en el búnker. Para mí que cuando lo del búnker, Chris le tiene mucho miedo al búnker, le tiene terror por alguna razón. Sí, porque tiene que ver en cierta forma con lo de December. Porque luego, si repetimos lo que yo dije sobre December, de que Chris y Des exploraron el bosque, ellos siguieron explorar la cola del infierno, lo que sería Friend. O al menos es lo que entendemos hasta ahora, lo de que Friend es la cola del infierno. ¿Y esto qué pasa? De alguna forma, cuando persiguieron la forma, esto acabó bastante mal, dejando un trauma profundo en Chris, y eso tiene que ver bastante con el árbol. Cuando el árbol está ahí es porque es una alegoría a ese trauma que tiene Chris. Ese trauma que se lo refleja más en el capítulo 4, cuando lo que vendría a ser, Chris dibuja en un canvas, dibuja lo que intentó ver detrás de un árbol. Y ahí se tiene la teoría de que puede ser que detrás del árbol estaba en la cola del infierno, o en todo caso estuvo el cadáver de December, porque amigo, seguramente December ya esté como que pudriéndose. Sí, neta. Para mí que la agarraron, el diablo, literalmente el diablo, la agarró y se la llevó al búnker. Pero le hizo un daño tan feo. Es una posibilidad porque bueno, se nos dejó bastante claro en el capítulo 4 que los mundos oscuros reviven a la gente, pero es bastante improbable que December haya revivido como el caballero porque claro, estamos hablando de que si December sale del mundo oscuro va a ser pilas de polvo. El diablo. Ojo, también hay una cosa, y es que puta madre, Unari, se me olvidó, tu culpa. ¿Yo qué hice? ¿Qué hizo? No hay nada que ver, 2 puntos. Me habló. Me hiciste olvidar lo que iba a decir, no. Es que eres furro. Tú eres el furro. Tú, furro. Ay, mierda. Dios mío. ¿Cómo Dios mío, neta que no nos van a tomar en serio. ¿Por qué puedo convertir tierra en
Madera. ¿Por qué? Nada que ver. A ver, espera. Puedo. Esta es una mesa de crafteo. Puedo de craftear cosas. Y volviendo al tema. A ver si me acuerdo qué iba a decir. Sí, que puede que incluso se la haya llevado, o se la haya dejado mal herida. Eso dejó un... Mira, en base a lo que dijo Yumi, podría ser también de que de que Chris vio detrás del árbol a Des, pero hecha mierda, así toda, que parecía casi muerta, y él pensó que que se murió. Y puede que por el shock del momento se haya desmayado. Pero ahí Fried, que literalmente es el diablo, haya agarrado a Des, que estaba literalmente a punto de morirse, y se la llevó al búnker. Y bueno, sabiendo la presencia que tiene esa cosa, Puedo un momento. ok, sabiendo la presencia que tiene esa cosa de que literalmente es una cara que se aparece de vez en cuando, tanto en la televisión en los demás mundos oscuros, cuando hay oscuridad, pero en lugares que son totalmente oscuros, o sea, no que tienen un fondo, pues Estoy pensando en algo. puedo quizás meterla en un país de las maravillas o A algo ver, así. déjeme pensar algo un segundo. Y si este es como en cierta forma Dredge. A ver, voy a explicar un poco el lore de Dredge. El lore de Dredge, en resumen, es que eres un marinero que intenta revivir a su esposa muerta. Ok, entonces, ¿cómo lo hace? Mediante ciertos sacrificios. Entonces, de cierta forma, quizás está intentando revivir a Tess a través de los sacrificios, y el Ronin Knight no es algo más que en cierta forma una fuerza malvada, como un monstruo, simplemente. No es nadie en realidad. No es un personaje de Lightworld, sino es que es la misma encarnación de la oscuridad. Una oscuridad que se liberó de forma indebida. Porque en el Dredge existe algo que es el Leviatán. ¿Qué tiene el Leviatán? El Leviatán no es una criatura, digamos, malvada, sino que es una criatura que más bien se enfoca un poco más en el balance, podría decirse. Ya que evita que el libro de los mares sea libre, ya que el libro de los mares parece que contiene el poder de Cthulhu o algo así. Entonces, de cierta forma, el Ronin Knight sería algo así como el Leviatán, pero lo opuesto, como el opuesto natural. Un ser, o sea, no quiere un balance, malvado, pero... podría decirse. Un ser que quiere consumir el mundo en la oscuridad. No es directamente un Darknet, sino que es una encarnación de la oscuridad, a diferencia de como un titán o un Darknet. Es algo distinto, más peligroso. Podría ser incluso, no sé, una referencia bíblica a la bestia, Satanás y el anticristo. Esto, no sé por qué. No sé por qué recordé por un segundo al Leviatán de Maquiavelo. ¿Qué es el Leviatán de Maquiavelo? Cuéntale a los espectadores. Bueno, en resumen, el Leviatán de Maquiavelo es un concepto narrativo de que un mundo no puede existir en paz, sino que existe un ser malvado que domina el mundo, que controla la humanidad en cierta forma. Entonces, ese es el Leviatán de Maquiavelo. Maquiavélico. Y pues Maquiavelo era un loco medio esquizofrénico que tenía una filosofía muy extraña. Entonces, bueno. Tienes que ser maquiavélico. De hecho, de ahí viene el término maquiavélico, porque antes no existía hasta que nació ese tipo y se volvió filósofo. Fue tan raro que ni Dante definió un término que se refiere a gente mala, cuando cómicamente su filosofía hablaba de la sociedad y sus problemas directamente, problemas implícitos del ser humano. Es verdad. Digámosle sueltos a Yumi mientras está. Maldito furo. Patata, tú eres una patata. Amigo, van a tomar a Thor como el idiota del grupo y lo peor es que lo ves. Maldito sí. Bueno, a ver, ¿en qué bien. Para seguir ok, estamos... Yumi, ya estás acá, ¿no? No, se murió. Se lo comió. Ok, se murió. Bien, estábamos en lo de que... Estabas en lo del Leviatán, del Dredge, y de que el Ronin Knight como tal es
es básicamente la encarnación de la oscuridad más que un ser, más que un Darkner, ya que técnicamente, ya que puede ser, por ejemplo, que viva en el mundo real, pero con su forma de así, o sea, el caballero, pero que este esté en el búnker. De hecho, no sé por qué me Y- empecé a recordar, sería algo así como el monstruo de Frankenstein. O sea, más como un monstruo que no es tan monstruo. de hecho, hay algo que podría ser también, no sé, que estuve pensando, y que creo que era lo que te iba a decir, pero no me lo había hecho olvidar, y era de que el Running Knight, aparte de que, bueno, podría ser incluso una máquina creada por Friend, que no sé qué carajo sea Friend al final del día, Brad. y que Friend, Ah, sí, y que lo que pasó fue que, regresando a lo que dije de que Chris le dio un shock de elemento y se desmayó al ver a Des toda hecha mierda, pues con partes de la máquina empezó a reconstruir a Des, empezó a básicamente refabricarla, o sea, devolverla a la vida, así que evitando que se vuelva polvo y se muera, y también la lobotomizó, a ver, hay que decir pero de una algo. forma... No hay que olvidar que Undertale y Deltarune no son la misma historia, pero sigue la misma moraleja, como dije al inicio, en cierta forma. Un tema importante en Undertale eran las amalgamas. Buenas, volví. No hay que meter las amalgamas de forma calzada y perfecta, igual que como Karen en Undertale. Porque está claro que Toby Fox no quiere hacer eso. Como ya dije en un audio chistoso, ya sé por qué Toby Fox odia a Sans. Porque los monstruos los diseñé de una forma que no eran tan fáciles de querer. Porque ahora si analizas los monstruos de Undertale, en cierta forma te das cuenta que hay detalles que no son muy fáciles de querer. Simplemente que se hicieron querer fácilmente porque la comunidad por alguna razón todos son furros. Pero si te das cuenta, los Pregúntale a los monstruos de fans de Undertale tienen muchos defectos. Entonces para intentar dar ese como mensaje de que los monstruos están hechos de amor, terminaron creando a Sans y Papyrus, que simplemente eran ese estereotipo de monstruo de amor. Los únicos esqueletos y Gaster. Ah, Gaster. de hecho, sí, no hablamos de Gaster en todo, en todo el momento. Sí, No hablamos de creo que Gaster. yo ya hablé de un poquito de Gaster con Yum Yum una vez de privado en MD. Y pues algo chistoso. De Gaster no se habla. De Gaster no se habla en las teorías. Gaster no tiene nada que ver. Aunque es interesante, pues. XD. Sí, de hecho, Yo soy el caballero. algo sobre Gaster que es bastante curioso. De cómo es la verdadera forma de Gaster. Es un pedazo de cum con un brazo pegado a su Amigo, pierna. ¿por qué salió eso más 18 de la nada? Voy a censurarte. Una vez Maite No me pongas el de Digital Circus, por favor. Ni siquiera sabes editar, burro pendejo. Pero yo sí sé editar. No, te digo que Oh, voy a no. hacer. Te voy a banear del servidor. No. Ok, bien. A ver, volviendo a lo que estábamos. ¿En dónde nos quedamos? No. ¿En dónde te quedaste, Yumi? A ver, si quieres podemos hablar un poquito sobre la forma de Gaster para animar un poquito las cosas. La teoría esa que dejamos. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Pero es que, amigo. Es que, amigo. Tienes que mostrar la imagen. Tienes que mostrar la imagen Es que con el paint. esta ya ha sido Windings mencionada Gaster, muchas you don't support. Dr. Bueno. Windings Gaster, you're not supposed to burn the homosexual. Ah, Ah, cierto. No estoy grabando solamente la. ¡Ah, no puedo! No puedo mostrarlo. Tienes que configurar el OBS de nuevo. estás atrapado en la grabación, no puedes escapar. No, tendría que capturar Porque toda la todo, pantalla. que Espero todo que- se lee en Windings. Amigo, Delta Runástico. ¿qué hice? ¡Ah! Cortaste la transmisión. Perdón, profesor. ¿Por qué estoy jugando? WD Gaster. Estaba hablando sobre esto, de que pues esa vez, de que Gaster, este es su cuerpo y este al revés. Está de cabeza el personaje.
Pero O sea, quiero como aclarar, tipo, o sea, que no es un esqueleto, más bien es una especie de amalgama, pero después están los seguidores de Blaster. Que esto no es ¿de una dónde sale amalgama. de que eso literalmente está invertido? Mírate esto. Amigo, eso es más. Fíjate, parece una cara. Más que esto. Mira, esto es lo que cocinamos, esto es lo que cocinamos. Básicamente, eso es la cara. Ese es Gaster, esa cara es Gaster. ¿Y qué es lo que está ahí Pero, debajo? Es un huevo. Lo que lleva es un huevo. Sí. Ese de ahí es un huevo. Ah, cierto, era un ¿fuentes? huevo roto. Porque siempre hay una ¿Fuentes? relación importante como con los huevos. Bueno, entonces estamos también desarrollando un poquito sobre las cosas. Desarrollamos que los seguidores de Gaster en realidad no son monstruos. Se ven de cierta forma, de esta misma forma, porque son monstruos previos que vimos y interpretamos eso mediante la conciencia humana. O sea, ¿cómo? A ver, acá ahora hablar un poquito sobre cosas de H.P. Lovecraft. A ver, en resumen, el ser humano percibe las cosas mediante la percepción limitada en base a un mundo conceptual entendible. O sea que, ¿qué mamá? No entendí nada, Lunaris. Explícate bien ya. A ver, en resumen, tú no puedes interpretar algo que no tiene forma, porque realmente no tiene forma, entonces vas a cobrar una interpretación de algo que conozcas en tu mente para entender ese elemento que tiene forma. Y si te das cuenta, los monstruos siempre más o menos donde aparecen están cerca de otro monstruo que sí tiene una forma entendible. O sea, es como intentar entender una idea que no tiene un concepto afiliado, haciendo que sea directamente imposible interpretarlos. ¿Sí? Básicamente son formas imposibles que nuestra mente no puede comprender, así que le asignan una forma predeterminada, como los aliens esos de Ben 10. Sí, en cierta forma. Entonces, literalmente los Quantum Mania. Nadie sabe qué es un Quantum Mania, no te van a entender. Sí saben que son un Quantum Mania. Bueno, en resumen, estos son seres de energía pura que no tienen forma. Y Entonces, eso. Ben los ve de esta forma. Pues en cierta forma Es por nosotros, eso que se asemejan a los monstruos que como vimos. nosotros como jugador y protagonista los veríamos de esta forma porque es la forma en que podemos interpretar un ser que ya no existe. Al igual que en Mystery Man, que lo vemos de esta forma, porque de cierta forma simplemente lo último que queda es su rostro. Entonces, acá desarrollamos una teoría más o menos con cada uno, principalmente con este loco de acá, porque fue el que más nos llamó la atención. Porque primero dijimos que era Gaster esto, pero después nos dimos cuenta que este es el seguidor. Esto es el trozo de Gaster. O sea, la interpretación en cierta forma que interpretamos es que esto es el. Bueno, esto es el rostro de acá abajo. Esto es un huevo. Y esto es el cuerpo, al menos una parte del cuerpo que quedó destrozada. Y interpretamos simplemente cómo se ve como un trabajador explotado laboralmente, porque es lo último que vimos antes de poder ver a este tipo. Y el seguidor es Y, simplemente una especie de eco, un resonante, porque los definimos como los seguidores más bien como ecos de Gaster, en me vez de di- ser en cierta forma entidad esa parte, son el mismo Gaster en una propia entidad. Así que bueno, para aligerar un poco el tema, y el de, que o el de, ahora me di cuenta de una cosa. ahora, Vuelve ahora la dejamos de imagen. hablar de Gaster. Adiós. Bueno, en fin. Bueno, gente, yo creé a Gaster. No. Idiota que eres. Según Yumi, di algo, Yumi. No manda a hablar a él. Yo encontré tiene que ver mucho con Gaster. Y bueno, esto ya se va mucho más allá de Deltarune. Que ya me estoy desviando otra vez de Deltarune, pero igual tengo que hablar de Gaster. Ya dije que no tenemos que ver nada con Gaster, porque Gaster nada que ver, pero si nos damos cuenta, el Mystery Man, el Redacted y en cierta forma el Honor Kid parecen una misma entidad si nos damos cuenta. Ya que Mystery Man, si nos damos cuenta, puede ser como. No me acuerdo bien la definición que le di, pero Redacted puede contar como la voz de Gaster. Mystery Man puede contar como el cuerpo, mientras que Honor Kid puede ser la mente. El rey espíritu, El espacio y el tiempo. ya empezó. Mira, fue para fragmentado en el espacio y el tiempo, pero ¿qué pasa? Hay muchos personajes que cuentan con esa definición como el Rey, Le hicieron y un si en doctor realidad Gunner Kid, Para. Thor, cállate. Se te escucha muy mal. Mister, Thor te está hablando. Espera un momento. Thor, te me vas a silenciar unos 15 minutos. Oh my god, Listo, habla.
y Redacted son la misma persona. O sea, son Gaster. Ellos son Gaster. Son los fragmentos que fueron partidos por el espacio y el tiempo de Undertale. Ya que eso se nos dicen los mismos seguidores de Gaster. Y pues, ¿cómo decirlo? Cuando fue fragmentado quedaron en diferentes casas que quedan muy alejadas del espacio y el tiempo normal, bajo la línea. Porque primero está Mystery Man, el cual solo lo conseguimos en un valor de 666. Bueno, no 6 como tal, sino el 66. Mientras que Redacted ya directamente tenemos que modificar el código del juego. Y Gunner Kit, pues Gunner Kit también con el valor fan. Pero aquí entra lo que dije. Y si realmente son los fragmentos, porque si nos damos cuenta, Mystery Man podría entrar en el rol de ser un cuerpo. Redacted puede contar como la voz, ya que si nos damos cuenta es el único que habla en Windings, ya que bueno, se nos revela. Más bien simplemente el rostro. Sí, el rostro, la identidad. Vamos a llamarla a Mystery Man la identidad. Pero Redacted directamente podría ser como la voz, aquel eco, aquel como por así decirlo, lo que lo hace ser él, su voz. Pero entonces está Gunner Kit. Gunner Kit es como la mente, es como que el niño desahuciado, aquel que está perdido en el espacio y el tiempo, alguien que nos da el discurso de: ¿alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo sin ti? Un mundo que funciona perfectamente igual, pero con la única diferencia de que tú no existes. Si nos damos cuenta, hay un patrón, y es que nos habla de Gaster prácticamente, ya que el núcleo, aunque fue creado por Gaster, en ningún momento se nos menciona a porque claro, fue partido en el espacio y el tiempo. Y aquí entra esta teoría en factor, que Gunner Kit es la mente de Gaster. Y esa sería mi... No, es un sprite estático. Ay, el lugar es ya desmutealo. Ya. Lunar es gay. Ah, Yo voy a banear el servidor. Lo desmuteaste. Lo van a banear. continúa. Lo van a banear. Lo van a banear. Lo van a banear. Bueno, No, lo banearon. no, No. te chupo. Maldición, no. En fin, Dios vamos a mío, reportar. no nos van a tomar en serio, la neta. No nos van a tomar en serio. Voy a reportar el servidor por terrorismo. Ya bueno, ya sigue, Yum Yum. Oye, ya terminé por mi parte. Bueno, entonces continuamos fin con la idea de Deltarune, que es lo que importante. Sí, Me dieron ganas, estamos en lo del escapismo. me dieron ganas de jugar Ultra Kill, lo siento. Voy a ponerme a jugar Ultra Kill también ahora. Nos fuimos del escapismo a Gaster, ¿verdad? Como mierda, y demás, no sé. Podcast. Ya bueno, volvemos al escapismo. Nada que ver en absoluto. Entonces, principalmente, bueno, hablando del escapismo, me voy a poner a jugar el Ultra Kill, el escapismo definitivo. A ver, bueno, entonces continuando con esto, estamos desarrollando un poquito el tema de que el escapismo, a ver, siempre hay personajes relacionados a cada capítulo, si dan cuenta. A ver, sí, estamos hablando mucho de, por ejemplo, no sé, de December, estamos hablando también mucho de Asriel, que están siempre relacionados a esas cosas, pero nunca hablamos en realidad de cómo otros personajes siguen estando relacionados. O sea, por ejemplo, Mike podría estar relacionado porque al final de cuentas Asriel y Vives tenían una banda y que puede ser a la vocalista y todo eso, pero al final de cuentas olvidamos mucho el tema de que pues no estamos obligados a simplemente relacionar todos esos dos únicos personajes sabiendo cómo es Toby Fox. Entonces, en cierta forma, al momento de intentar limitarnos a esos simples personajes, nos estamos extralimitando a unas dos opciones únicas. En lo peor es que hay teorías que dicen que son el mismo ente, de que Asriel la ciudad es. Entonces, bueno, también de hecho deberíamos hablar de esa teoría y dar nuestra opinión. ¿Qué quieres hacer? Pero si ya se confirmó que Asriel está en la universidad, no estamos en amalgamiento.
Pero a ver, yo te pregunto algo. ¿Qué tan grande es Hometown? ¿Qué tan grande es Hometown realmente? ¿Y qué tan lejos queda la universidad? Hmm. Ahí te dejo la duda. A ver, si Y es lo además de que, suficientemente, si es lo suficientemente lejos como para que en todos los capítulos Ariel no haya ido a visitarlos por lo menos, pues yo digo que al menos en otro país o algo así está. Y si no quería ir a visitarlo porque a no menos quería que use ir la ahora, universidad como excusa. Es una excusa. De la universidad es una excusa. Y en realidad repitió y no le contó a nadie. amigo, voy a ocupar este punto. Vamos a jugar Ultra Gear. Ya, bueno. Es que, o sea, De hecho, hay pero que ¿por decir qué? algo. O sea, ¿cuál sería el motivo para literalmente, para ennegrecer el mundo? Hay que decir algo. Si técnicamente Asriel está empezando, porque tengo esto. Asriel está empezando en como, digamos, no sé decirlo, que si empezamos en el capítulo como lunes, técnicamente al llegar al capítulo más final estamos entrando en fin de semana, donde técnicamente estaría libre, y considerando que él tiene el poder del caballero, podría literalmente teletransportarse. Pero en la vida real no. Pero Y Dios, a menos de que, bueno, Pero hay que considerar algo. Hay que considerar algo, y es que Deltarune, si no me equivoco, el capítulo 1 se lleva a cabo en un jueves, y después en el capítulo 2 ya vendría a ser un viernes, y después del viernes ya es... No, espera, me equivoqué. estamos en Sí, sí, jueves. sí, sucede en un viernes el capítulo 2. Sucede en un viernes el capítulo 2, Hmm. y ya en la madrugada del sábado, o sea, después del capítulo 2 justamente ahí se lleva a cabo el capítulo 3. Pero entonces ya cuando empieza el capítulo 4 ya es sábado completamente. Ya es sábado. Ya que en el capítulo 5 está confirmadísimo como que es en un domingo. El capítulo 5 es en un domingo. si fuera Ariel, si fuera Ariel, la pregunta sería ¿por qué? O sea, cosas como secuestrar a su propia madre, liter- traumatizar a su hermano. Ah, ¿Quién nos dijo que Asriel es bueno? ya, pero ¿por qué ¿Verdad? secuestrarías a tu madre sin sentido? Ni que, o sea, te lo acepto si fuera por dinero, pero ¿por qué? Es que, amigo, nosotros, mira, ¿en qué momento hemos visto a Ariel o se nos ha mencionado algo bueno de Ariel en Deltarune? Porque tranquilamente lo que planteó Nick Ash puede ser posible. Lo que planteó Nick Ash de que Ariel puede ser el mayor bastardo posible. El mayor bastardo posible. Así como el capítulo de Ed and Eddie, donde Ed estuvo todo el rato presumiendo sobre su hermano y al final cuando apareció resultó ser la peor basura de la historia. Tranquilamente eso que planteó Nick Ash puede suceder. Ya, pero técnicamente lo único que sabemos de Ariel es que se fue a la universidad, se llevaba muy bien con Chris y, Y que era y muy buena bueno, persona con todo el mundo, porque todo el mundo lo da flores, le tira flores, le dice que es súper buen niño, que Chris debería ser más como él. creepypasta de Delta. Oh. Voy a empezar de nuevo. Del- Espera, lo siento gente, pero tengo que empezar el nuevo file. ¿Cómo hago un nuevo file? Además, a ver, yo no vería a Ariel con Cierto, ya se me una olvidó. forma Continuará. súper delgada, flotante, sin pies. O sea, pero ¿por qué que, en primer lugar, cómo descubriste los mundos oscuros? ¿Alguien te tuvo que haber enseñado? ¿O tuviste que haberlo descubierto de alguna forma? ¿O alguien antes tú? De hecho, eso es algo interesante, porque ¿quién fue la primera persona en abrir un mundo oscuro? Este es un tema muy importante que hay que verlo en realidad. A ver, ¿quién fue el primero en Sí. descubrir un mundo oscuro en realidad? ¿De dónde salieron? ¿Eran leyendas? Si eran leyendas es porque alguien hizo algo. Es algo bastante claro que, mira, es bastante que no es el primer mundo oscuro el de Castletown, ya que los mundos oscuros deben de ser bastante viejos, a tal punto de que se creó una profecía, y en esa profecía se basaron para crear otra historia que sería el Señor del Martillo, para crear otra historia que es un juego que sería el de Dragon Blazers, ya que Dragon Blazer está basado en el Señor del Martillo y el Señor del Martillo está basado en la profecía. Pero ¿qué pasa? La profecía sucede lo mismo que la Biblia. Hay trozos que están perdidos, no sabemos la historia completa. Hmm, ¿Por qué Cristo es el único humano ahora que lo pienso? Esa es otra teoría.
Que no vinimos a hablar hoy. Quizás sí, Sí, pero no. no sabemos. Es que ¿saben por qué? Porque Chris es furro. Se crashó el Ultra Y Kill. sí. A ver, Chris puede. Lo peor es que. Y si literalmente todo lo que Chris vivió. Ah, Todo se lo es que recuerda. eso de que Chris, mira, espérate, esto tengo que comentarlo. Y es que no es tan errado lo de que Chris es furro, porque recordemos algo. Y es que Tena dijo que Toriel le prohibió ver un programa en específico a Chris. ¿Y qué pasa? Ese principio sobre animales en bikini. ¿Qué? A ver, vives en una ciudad donde todos son monstruos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo consigues otro humano? Además de. Ahora, Tena dijo en capítulo 3, tiene en capítulo 3 dijo eso de que Toriel le prohibió un canal que era el de criminales en bikini. deja de ver furras en bikini, brada. Se me ocurrió algo bastante. Y bueno, algo bastante es otra teoría de la teoría. Uy, Dios mío, se me- Que Mira, tú viste el menú de creación cuando creas tu Vessel, ¿sí? ujú, Bien. Cuando le das a iniciar, cuando el hombre, la voz misteriosa esa te dice que tus decisiones no importan, vete a la mierda, suicídate, chao. Ten un puberto de secundaria. Y tú apareces ahí Amigo, donde está con Chris. contra rebobiando el micrófono. Ah, ok, bien. Básicamente que cuando empiezas una ruta, cuando empiezas el juego, estás en el menú selección, pasas todo eso y estás con Chris. Y si en realidad todo es falso, como si, de hecho, hay personajes que faltan, toda esta línea de tiempo es falsa y no, más bien, todo es recuerdos implantados de cosas que pasaron, acontecimientos, todo eso, que en realidad nunca pasaron, sino que son meros De hecho, recuerdos. un RG sobre eso. Sí, de que básicamente todo es en realidad, no es como cumplir sin piernas, pero es como un show de Truman, tipo todo está hecho ya inventado y tú eres el único que lo sabe. Es lo que iba a mencionar de que RG de Deltarune, el cual muestra que todo es un sueño de Cristo, todo es un engaño que se impuso, ya que pues hace mucho pues, bueno, se aleja mucho de Deltarune, ya que es una RPG, pero en este RPG se explora la historia de que Chris, todo lo que sucede es un sueño de él. Pero ¿qué pasa? Todo esto sucede porque él se engañó a sí mismo. Y pues, ¿qué pasa? En cuestión, esto sucede porque Chris fue, por así decirlo, dejado de otra familia. Fue dejado de otra familia adoptiva. Toriel lo abandonó y Ariel, porque Ariel odiaba a Chris. Siempre fue adoptado Chris. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sucede algo en específico y es que se nos deja muy claro que Chris nunca fue solo. Se nos deja más claro en el capítulo final, dice que el cual Chris, pues, digamos que cuando ve dónde estaba su casa, se da cuenta de que no hay nada. Y entonces cuando llama a Toriel, le dice que el dibujo controló la familia adoptiva, pero nada, está mintiendo, nunca fue adoptado. Y al final de ese capítulo, que será el último, se esconde en el bosque. Pelea contra Jesucristo. Lo peor de todo es que en el capítulo previo a eso que te dije, se enfrenta literalmente a la encarnación misma del encargo, o sea, Dios. Es que sí, literalmente se ofende contra Jesucristo. Tipo, lo que yo hablaba es que básicamente como hay personajes como tipo Asriel que no aparecen, son más bien como si fuera todo a lo tipo Amazing Little Circus, pero que en realidad todo como es falso. Y si los Shadow Crystal te permiten ver más allá del Dark World. Es que eso hacen los Shadow Crystal, te permiten ver en otra la realidad, dejan ver las cosas como son. Aquí Y si te permiten ver más allá de la realidad.
sería improbable porque cuando terminamos una partida del mundo oscuro y vemos Shadow Crystal, que es solo un vaso, solo un cristal normal. Y cuando intentamos ver este cristal, no vemos la realidad. Todo está normal. Pero ahora que lo pienso, entonces, si los Shadow Crystal se puede formar el cristal puro, ¿tú crees que el cristal puro puede afectar al mundo de la luz? Es una posibilidad porque, bueno, es lo que va a hacer. No sabemos qué va a hacer con Shadow Crystal. Pero luego va a ser evidente. Tendrá tanto misterio con Shadow Crystal para que Shaun haga todo esto de la colección. Ya que consideramos un Shadow Crystal en rápido. Dependiendo de lado, no puede existir un efecto esperanzador o sin esperanza. Ya que Shaun algo que le da como esperanza de todo el Shadow Crystal. Para mí que el Shadow Crystal lo que hace así como fragmentos es como que ya sabemos que te permite ver la verdad, así lo que vio Spamton, lo que vio Yevil, de que literalmente son objetos inanimados de un mundo más arriba del suyo. El cristal puro capaz te permita o le permita a los personajes ver más allá de lo que es su realidad. Es decir, que les permite ver cosas como la vida real, como nuestra vida real. Ya que en sí la vida real está conectada a Deltarune por parte del jugador y del alma. O lo que sea que sea el punto superior al mundo del luz, porque claro, algo, el alma es el ángel, eso está bastante clarísimo. Y si ese punto alto no es el el ángel, donde el ángel fue despojado. Literalmente, oh no, se me cayó mi alma, lastimosamente no te la podrás meter en tu vasija, lastimosamente tendrás que meterte en la vasija de un niño. Oh. No, para eso solo mal, no. Pero igual es bastante eso porque si tomamos en cuenta esta teoría de que hay 4 planos en Deltarune, entonces pues esto quiere decir que realmente el punto más alto donde está entró en contacto con Friant cuando intentó entrar a la conversación con Friant o Garcer o quien sea que está en el punto más bajo, la vasija. Pues esto quiere decir que es y el infierno entraron en contacto para que haya un ángel. Ya veo. Ahora que lo pienso, sí, el alma es el ángel, ¿no? Sí. Bien. Entonces, si el alma es el ángel, ¿por qué Spamton tenía cuerdas? Soy yo. Spam, ya, porque de cierta forma Phantom ya sabía que nosotros no éramos el cuando nos habla se refiere sobre de Ángel, se refiere a nosotros. Él buscaba el alma para hacer en cierta forma que como nosotros somos el Ángel podríamos darle Y si el alma en realidad lo que hace para un personaje le permite básicamente lo que nosotros podemos hacer, pero conservar sus recuerdos. Tipo, Chris sabe lo que nosotros hicimos, todas las cosas que estamos haciendo, las rutas que pasamos y todo eso porque él es nuestra base. En realidad no. En realidad no. En realidad no. ¿Me explico? El tema de los resets y todo eso. O sea, es posible, pero para nosotros únicamente. O sea, ¿en qué forma? Que es más que claro en la pelea del compañero. Es que nos dan otra probabilidad, una línea de tiempo. Cuando nosotros perdemos al caballero es otra línea de tiempo bastante paralela a donde vemos. Pero ¿qué pasa? Cuando ganamos el caballero es porque encontramos una línea de tiempo, en la que ganamos. O sea, y el Gaster o quien sea el que nos habla o sea, del inicio, y en esa parte es uno que a la línea apropiada. El verdadero control. A ver,
Ah, mierda, estoy hecho mierda. No quiero educación física, no quiero ir a la escuela. Bien. Bueno, ya saben, gente, donen a Team Six. Y no sé qué hablar. No sé me ocurre nada. Amigo, no hemos llegado al punto del capítulo 6 ahora que pienso. El capítulo 6. Una pregunta, algo que no entendí es por qué el capítulo 6 o el 5 se considera el final. Porque directamente es el capítulo que no está escrito. Yo eso mismo lo dije, ¿sí? Que el capítulo 1 al 5 están escritos. O sea, el capítulo 1, los héroes derrotan al y detienen a la corona. Capítulo 2, los héroes van en cartas y salvan a capítulo 3, las islas de las auroras boreales. O sea, las islas de Northern Light. Los héroes viajan en barcos a través de las islas. Capítulo 4, un arma terrible a los héroes. Capítulo 5, el páramo de flores de amarillo y un gran de cerros se lanza en un Sans versus Asgore, se dice que bueno, pero ya entendí. Se consideran el final de la profecía, bueno, de lo que ya está escrito por Gerson. Es más que nada la interpretación del Señor del Martillo, ya que recordemos que el Señor del Martillo es una interpretación de la profecía. ¿Y qué pasa? Hay piezas de la profecía que están perdidas, o sea, el Señor del Martillo es lo que se descubrió de la profecía, no es la profecía completa. Este capítulo 6 hay un intento de interpretar la profecía, que era su propia, pero que no se pudo lograr. Ahora que lo pienso, el capítulo 4 literalmente era: Chris, vamos a divertirnos un poco, vamos a abrir un mundo oscuro en la iglesia. Terminan peleando contra un titán. Sí. ¿A quién se le ocurrió la idea de abrir un mundo oscuro en una iglesia? No sé. Imagínate revivir a Jesús. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Imagínate darle vida a una Es que en estatua cierta de... forma tiene que ver con los planes del caballero, porque la misma llamada que mencioné de la casa del poder, ahí nos dicen que van a estar en el mundo oscuro de esta noche. Pero ¿qué pasa? Que llegan de noche y ¿Cómo? Increíble. Había a jugar en... O sea que Chris lo planeó y utilizó sus omnipotentes poderes de manipulador emocional para hacer que Susie abra la fuente oscura por él. O bueno, Susie le agarró la mano y clavó el cuchillo en el suelo. Sí. es incluso Chris es bastante Chris es bastante porque no sabe funcionalmente es cabrón. Chris hace eso porque es Chris y no sé. Me imagino literalmente el Roaring Night en el cielo, oscureciendo el Light World y haciendo que todos los Darkness existan. Hasta que están por llegar a la iglesia, Susie agarra las cenizas de Gerson, se las tira, lo revive y lo caga a piñas. Ahora que lo pienso, ¿quién mierda cuida de Susie? Esto es bastante cierto, pero se teoriza de que Susie... Se teoriza de que Susie... Mira, es bastante claro que Susie tiene familia. O ya que Susie no había llamado a su familia para decirle que se iba a quedar en la casa de Chris. Ya que todavía en el capítulo 2, en el final, nos dice que llamen a sus padres para decirle que se va a quedar aquí por una noche. Y pues eso mismo hace sin dejar ser ni una muesca ni nada que implique que no tiene familia.
Pero ¿qué pasa? Se tú sabes que Susi realmente sí tiene familia. Esa familia es abusiva, es alcohólica. La reacción que tuvo con Tori. Ah, entonces la familia está viva. Porque yo pensé que les había muerto la familia, así estaba Sí. literalmente al lado del cementerio, esperando. No, ella tiene familia, pero vive en un departamento. Sabemos cuál es el departamento donde vive. Sucia abriendo un mundo oscuro para matar a su padre. Lo que estoy entiendo es que hasta este punto hemos hablado de la línea de su. El padre alcohólico es sucio, No sé es por- un caballero, por eso le pega fuerte. No sé por qué, pero algo me parece que sanguinariamente, pero por un lazo sanguíneo, Susi y Alfie se están relacionados de alguna forma. Algo me dice que si Susi está relacionada por familia. Vean. Para mí que el papá de Susie es Barney, no. Nada que ver. Yo, lo de que Susie tenga una familia abusiva me lo creo por cómo se comporta y eso. Y también consideremos que es la típica, que Susi era la típica personaje que no tenía nadie que la quisiera, porque a ella se le dificultaba hacer amigos. Y no es descabellado el que Susi se haya vuelto bastante introvertida, se haya vuelto bastante introvertida por causa de su familia, sin que pues no sepa relacionarse, lo cual hizo que le hicieran bullying. Y pues cuando llegase a Hometown, hizo que pues Susi, sí decirlo, estableciese esa fachada que de De bully, como DJ lo veo. Ah. Bien. Yo sé una cosa, yo sé quién es el caballero. Invitamos a todo el podcast, que seguro quiere. Hey, do you want to get our podcast, please? I have 500 strawberries. Imagínate invitar un youtuber a 15. Bien, bueno gente, una grabación. Ahora que lo pienso. y si el Rory Knight se convierte en un dragón, Susi es el dragón de ya, pero un dragón malvado que lucha contra el dragón para matar al dragón. no creo. A ver, No creo. el Rory Knight puede cambiar de forma, eso se vio. El problema es que no sabemos qué Sí, tanto. eso es bastante claro. El tema es ese, no sabemos qué tanto puede cambiar de forma. Se fusiona con el titán y se convierte en un dragón negro. P-Rank, oh, Lunari sacó P-Rank. Hay que darle $1 de compensación. Vamos gente, donen. La primera vez que me hicieron un en el nivel anterior P. Literalmente el P. Estoy alucinando mientras estoy haciendo este podcast. Creo que me empaché porque acabo de comer una lata de hongos. Creo que me empaché, gente, ayuda. Me comí una lata de hongos y sabía rico, pero no eran alucinógenos, eran los de cocina y no de la panza. Ay.
A ver, seguro en YouTube, según una cosa que vi, técnicamente hay como 4 o 5 mundos por ahí en Deltarune en especial. Tipo, déjame te lo explico, está el lugar donde está el BS, o sea, donde empezamos, el televisión de pantalla y eso, que es el lugar más oscuro. Después están los Dark Worlds, que serían el equivalente como al infierno, o bueno, más bien, bueno, son esos, los Dark Worlds, que no son reales, son la fantasía, la imaginación y todas esas cosas. Luego está el Light World, que es la realidad de los personajes que habitan en el mundo de la luz. Así que... Ok, volví. Bien, de lo de los Light Worlds, que son básicamente la vida real de los personajes, los humanos, bueno, los monstruos habitando, donde se pueden crear los oscuros y eso. Y luego, después del Light World, está técnicamente la vida real, que sería nuestra realidad y básicamente donde viene el alma, que somos nosotros los jugadores. Driving in my car, no. ¿Cuántas horas piensas que dura el podcast? Terminamos de ver esta partida y terminó la grabación, a ver cuánto duró. Sí. Bueno, gente, dones, necesitamos dinero. Yo, mi venezolano, tiene que salir de su país. Ayúdalo.